Capítulo 1. Un mundo injusto. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando de anaranjado las pequeñas colinas que rodeaban el pueblo. Emiliano, un niño de 10 años, caminaba descalzo por el estrecho sendero que conectaba la escuela con su casa. Sus pies estaban llenos de polvo, y el cansancio pesaba en sus hombros como si llevara una carga invisible. Ese día, como tantos otros, había sido particularmente difícil. Sus compañeros de clase se habían burlado de él sin piedad, y el maestro ni siquiera se había molestado en intervenir. El motivo de las burlas era siempre el mismo: Emiliano no tenía padre. O al menos, eso era lo que los otros niños pensaban. Para ellos, era el huérfano, el niño pobre que vivía en una casa al borde del colapso y cuya madre, doña Clara, apenas se preocupaba por él. Nadie sabía mucho sobre el padre de Emiliano, excepto que había desaparecido hacía años, y que su madre evitaba hablar del tema como si fuera un secreto enterrado en lo más profundo de su alma. Al llegar a la puerta de su casa, Emiliano hizo una pausa y observó el lugar donde vivía. Era una construcción humilde, de paredes de adobe agrietadas y techo de lámina oxidada. El patio, descuidado, estaba lleno de malas hierbas, y una vieja cuerda de tendedero colgaba entre dos postes, con ropa descolorida meciéndose al viento. Soltó un largo suspiro antes de empujar la puerta de madera, que rechinó con un sonido agudo y familiar. Ya era hora, dijo su madre sin volverse para mirarlo. Estaba en la cocina, de espaldas a él, cortando algo en la mesa de madera que ocupaba gran parte de la pequeña habitación. Sus manos, callosas por el trabajo, se movían con destreza mientras preparaba lo que seguramente sería la única comida del día. Lo siento, mamá, me quedé un poco más en la escuela, Emiliano respondió en voz baja, evitando el tema de las burlas que había sufrido. Sabía que a su madre no le importaba. Para ella, su única preocupación era que él cumpliera con sus tareas y trajera algo de dinero a casa. Doña Clara soltó un bufido. Escuela, murmuró con desdén. La escuela no va a ponerte comida en la mesa, niño. Lo que necesitamos es dinero, y tú deberías estar ayudando más con eso. Emiliano agachó la cabeza, sin saber qué decir. Desde que tenía memoria, su madre siempre había sido dura con él. Nunca recibía una palabra amable, un gesto de cariño, o una señal de que le importaba más allá de lo que podía aportar a la economía familiar. Para doña Clara, la vida era una lucha constante por sobrevivir, y Emiliano era solo una pequeña pieza en esa batalla diaria. Hoy intenté vender dulces en la plaza, como me pediste, dijo Emiliano mientras sacaba de su bolsillo unas pocas monedas, apenas suficientes para comprar un trozo de pan. Pero no tuve mucha suerte. Doña Clara se giró para mirarlo, con los ojos entrecerrados por la decepción. Sus cabellos negros y grises estaban recogidos en un moño desordenado, y su rostro mostraba las marcas de una vida dura y sin descanso. Siempre es lo mismo contigo, Emiliano. ¿Qué vamos a hacer?, dijo con un tono de resignación, tomando las monedas y metiéndolas en un pequeño cajón de la cocina. Luego volvió a su tarea, dándole la espalda una vez más. No sé cómo esperas que salgamos adelante si no puedes ni vender unos cuantos dulces. Emiliano no respondió. Se sentó en un taburete junto a la mesa, mirando el piso de tierra bajo sus pies. Sabía que cualquier intento de defenderse solo empeoraría las cosas. Su madre estaba cansada, frustrada, y él era el blanco fácil de su ira acumulada. En el fondo, Emiliano entendía que doña Clara no era mala persona, pero la vida la había endurecido de tal manera que no le quedaba espacio para la ternura. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido del cuchillo golpeando la tabla de cortar y el suave zumbido del viento que entraba por las rendijas de las ventanas. Emiliano sintió una opresión en el pecho. Quería escapar, quería estar en cualquier otro lugar, pero no sabía cómo. No tenía a dónde ir ni a quién acudir. Era como si estuviera atrapado en una jaula invisible, una prisión hecha de pobreza, soledad e injusticia. Después de unos minutos, doña Clara sirvió un plato con frijoles y tortillas en la mesa. Come, que mañana tienes que levantarte temprano, dijo, sentándose frente a él con su propio plato.
Emiliano asintió en silencio y comenzó a comer despacio. La comida era siempre escasa, pero había aprendido a no quejarse. Cada bocado sabía a resignación, a una vida que parecía no ofrecerle más que miseria. Mientras comían en silencio, Emiliano recordó lo que había escuchado ese mismo día en la escuela. Unos niños hablaban de sus padres, de cómo los llevaban a la ciudad o les compraban juguetes. Para Emiliano, esos eran sueños inalcanzables. Su padre había desaparecido hacía tanto tiempo que ni siquiera recordaba su rostro con claridad. Y aunque a veces se preguntaba qué había sido de él, no se atrevía a preguntarle a su madre. Sabía que ese era un tema prohibido. Cuando terminaron de comer, doña Clara se levantó y comenzó a lavar los platos. Emiliano, sintiendo el peso del cansancio, se dirigió a su pequeño cuarto. No era más que un rincón de la casa, separado por una cortina vieja, con un colchón en el suelo y una ventana por la que se colaba el viento frío de la noche. Se tumbó en el colchón, cubriéndose con una manta delgada, y cerró los ojos, esperando que el sueño lo alcanzara. Pero, como tantas otras noches, su mente no se tranquilizaba. Pensaba en la escuela, en su madre, en el hombre desconocido que había sido su padre. Pensaba en cómo sería tener una vida diferente, una vida donde no fuera el huérfano, donde no tuviera que vender dulces para sobrevivir, donde su madre lo mirara con amor en lugar de desprecio. De repente, un murmullo desde la sala llamó su atención. Era la voz de su madre, pero no estaba sola. Emiliano se levantó en silencio, con el corazón latiendo rápido. Se acercó a la puerta de su cuarto y escuchó con atención. No puede seguir así, Clara, dijo una voz masculina que Emiliano no reconoció de inmediato. Era grave y áspera, como la de alguien acostumbrado a dar órdenes. Sabes lo que tienes que hacer. Ya te dije que no puedo, no con Emiliano aquí, respondió su madre en un susurro. Parecía nerviosa, casi asustada, una emoción que Emiliano jamás había visto en ella. Es tu única opción, insistió el hombre. Si no lo haces, vendrán por ti. Y entonces, no habrá vuelta atrás. El corazón de Emiliano latía con fuerza en su pecho. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué tenía que hacer su madre? Se quedó paralizado, pegado a la puerta, temiendo que lo descubrieran, pero incapaz de moverse. Sabía que, fuera lo que fuera, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La conversación terminó abruptamente cuando el hombre se levantó y salió por la puerta principal. Emiliano escuchó el sonido de sus pasos alejándose en la noche. Su madre se quedó en la sala, en silencio, como si estuviera pensando en lo que acababa de escuchar. Después de lo que pareció una eternidad, Emiliano regresó a su cama. Se tumbó de nuevo, pero esta vez el sueño no vino. Sus pensamientos estaban llenos de preguntas y temores. ¿Qué había querido decir el hombre? ¿Qué era lo que su madre debía hacer? ¿Y por qué lo mencionaron a él? Sabía que su vida estaba lejos de ser fácil, pero ahora sentía que algo mucho más oscuro estaba a punto de revelarse. La noche avanzaba lentamente, y Emiliano no podía sacudirse la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Por primera vez, deseó que su padre estuviera allí, que apareciera de la nada para rescatarlo, para llevarlo lejos de todo. Pero sabía que eso no pasaría. Estaba solo, como siempre, y tendría que enfrentar lo que fuera que viniera, sin importar lo difícil que fuera. Gancho, Emiliano, inquieto por lo que ha escuchado, comienza a sospechar que su madre oculta un secreto peligroso, y decide que necesita descubrir la verdad, incluso si eso significa enfrentarse a ella. Capítulo 2. Un secreto oscuro. La mañana amaneció gris y silenciosa, como si el mundo entero presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Emiliano se levantó con la misma inquietud que lo había acompañado durante toda la noche. Había dormido muy poco, atrapado entre sus propios pensamientos, dándole vueltas a la conversación que había escuchado entre su madre y el hombre desconocido. El desayuno fue tan silencioso como de costumbre. Doña Clara no mencionó nada sobre lo ocurrido la noche anterior. Emiliano la observaba mientras ella movía las manos con mecánica precisión,
sirviéndole un plato de frijoles y una tortilla, sin una palabra, sin una mirada. Pero en sus ojos oscuros, él podía ver algo diferente, una preocupación que ella intentaba ocultar. Emiliano intentó hablar, pero las palabras no le salían. Quería preguntarle quién era ese hombre, por qué había venido, qué era eso tan importante que tenía que hacer. Pero sabía que su madre no le daría una respuesta. Siempre había sido así, cada vez que algo complicado sucedía, doña Clara se encerraba en su propio silencio, como si al no hablar de los problemas, estos pudieran desaparecer. Cuando terminó de comer, Emiliano salió de casa para ir a la escuela. El viento frío le azotaba el rostro, y el polvo del camino se levantaba a su alrededor, mezclándose con el aire seco. Caminó con la cabeza baja, sumido en sus pensamientos, sin notar realmente el paisaje que lo rodeaba. El sendero que tomaba cada día hacia la escuela, que le resultaba tan familiar, ahora parecía extraño, como si algo invisible lo acechara desde las sombras. Al llegar a la escuela, sus compañeros ya estaban ahí, jugando y riendo como siempre. Pero Emiliano no tenía ánimos de unirse a ellos, y mucho menos de soportar las burlas que, sin duda, no tardarían en comenzar. Se sentó en un rincón del patio, lejos de todos, observando en silencio. A lo lejos, vio a Valeria, una niña de su clase, jugando con otros niños. Valeria era diferente a los demás. Aunque no se hablaban mucho, Emiliano siempre había notado que ella no participaba en las burlas. De hecho, más de una vez la había visto defender a otros niños cuando eran acosados, aunque rara vez lo hacía en voz alta. Valeria notó su mirada y, con una sonrisa suave, se acercó. ¿Por qué estás tan solo hoy?, le preguntó, sentándose a su lado en el suelo polvoriento. Emiliano la miró, sorprendido de que ella hubiera decidido hablarle. No estaban acostumbrados a tener conversaciones largas. Por lo general, se limitaban a intercambiar saludos rápidos o a compartir alguna mirada cómplice cuando las cosas en clase se volvían insoportables. Pero hoy era diferente. Emiliano sentía que necesitaba desahogarse, aunque no sabía si era seguro compartir lo que había escuchado. Nada, solo que no me siento bien, dijo Emiliano, bajando la mirada hacia el suelo. Valeria lo observó por un momento, como si pudiera ver a través de él. Luego, sin presionarlo, cambió de tema. A veces me siento igual, admitió ella. No siempre es fácil. La escuela, la familia, todo. Parece que las cosas solo empeoran. Emiliano levantó la vista, sorprendido por la sinceridad en su voz. No había esperado que Valeria, siempre tan sonriente y valiente, pudiera sentir lo mismo que él. Algo en su tono lo hizo sentir un poco más cómodo, un poco menos solo. Ayer escuché a mi mamá hablando con un hombre, dijo finalmente, incapaz de contenerse más. No sé quién es, pero parece que algo malo va a pasar. Valeria frunció el ceño, claramente intrigada. ¿Qué decía?, preguntó, bajando la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. Emiliano le contó, en voz baja, lo que había escuchado la noche anterior. Las palabras que el hombre había dicho, el miedo en la voz de su madre, la sensación de que algo terrible se avecinaba. Valeria lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si estuviera pensando en todo lo que Emiliano le contaba. Eso suena serio, dijo Valeria cuando terminó de hablar. Quizás deberías hablar con tu mamá. Preguntarle directamente qué está pasando. No me va a decir nada, respondió Emiliano, amargamente. Nunca me cuenta nada. Valeria se quedó en silencio por un momento, pensativa. A veces los adultos no nos dicen las cosas porque creen que nos están protegiendo. Pero si tú ya sabes que algo está mal, tal vez deberías insistir. O, si no, descubrirlo por tu cuenta, sugirió ella, con una chispa de determinación en los ojos. Emiliano asintió, aunque no estaba seguro de qué hacer. La idea de enfrentar a su madre lo aterraba, pero la incertidumbre era peor. Se sentía como si estuviera atrapado en una tormenta, sin saber de dónde vendrían los próximos rayos. Después de la conversación con Valeria,
el día en la escuela transcurrió como una niebla densa que lo envolvía todo. Apenas prestó atención a las clases, y cuando finalmente llegó la hora de regresar a casa, sentía que cada paso lo acercaba a una oscuridad inminente. Caminó por el sendero que lo llevaba de vuelta, sintiendo que el viento había cambiado, que el aire mismo estaba cargado con una tensión que no podía explicar. Cuando llegó a casa, la puerta estaba entreabierta. Algo que nunca ocurría. Doña Clara era extremadamente cuidadosa con mantener todo cerrado, como si temiera que alguien pudiera entrar y descubrir los secretos que guardaba. Con el corazón en la garganta, Emiliano empujó la puerta y entró. La casa estaba en silencio, un silencio que lo inquietaba. Caminó hacia la cocina, esperando encontrar a su madre, pero el lugar estaba vacío. La mesa aún tenía los platos del desayuno, algo que también era inusual. Su madre siempre limpiaba después de cada comida. Algo estaba definitivamente mal. Se dirigió al cuarto de su madre, un pequeño espacio en el fondo de la casa. La puerta estaba cerrada, pero escuchó voces detrás de ella. Las mismas voces que había escuchado la noche anterior. Su madre y el hombre. Estaban hablando en voz baja, como si temieran ser escuchados. Emiliano se acercó despacio, sin hacer ruido, y se agachó junto a la puerta para escuchar. No podía distinguir todas las palabras, pero algunas frases llegaron a sus oídos, lo suficiente para hacerle entender que su madre estaba en problemas. No hay más tiempo, Clara. Tienes que decidir ahora, decía la voz del hombre, más severa esta vez. Te dije que no lo haré, no con Emiliano aquí, respondió su madre, pero esta vez su tono era diferente, más desesperado. Si no lo haces, ya sabes lo que pasará. Y no será solo a ti a quien vayan a buscar. El corazón de Emiliano se aceleró. ¿De qué estaban hablando? ¿Quiénes vendrían a buscar a su madre? ¿Y qué tenía él que ver con todo eso? No pudo soportarlo más. Golpeó la puerta suavemente y la entreabrió, sorprendiendo a los dos adultos. Su madre, al verlo, se levantó bruscamente, con el rostro pálido de sorpresa y preocupación. ¿Qué haces aquí, Emiliano? Le espetó, su voz más áspera de lo habitual. El hombre, un tipo corpulento y de mirada dura, permaneció sentado, observándolo con una expresión indescifrable. Emiliano sintió un escalofrío al mirarlo, como si el hombre fuera alguien a quien no debería haber visto nunca. Escuché todo, dijo Emiliano, su voz temblorosa. ¿Quién es él? ¿Qué está pasando? Doña Clara intentó mantener la compostura, pero el miedo en sus ojos era evidente. Vete a tu cuarto, Emiliano. Esto no es asunto tuyo, ordenó, pero el tono de su voz delataba su desesperación. Claro que es mi asunto, exclamó Emiliano, sintiendo que algo dentro de él se rompía. Están hablando de mí, de nosotros. Quiero saber qué está pasando. El hombre se levantó lentamente, sus ojos fijos en el niño. Había algo en su mirada que hacía que Emiliano quisiera retroceder, pero no lo hizo. Escucha, niño, dijo el hombre, con una voz grave. No debería estar aquí ahora, pero las cosas han cambiado. Tienes que saber que tu madre está en peligro. Y tú también. El silencio cayó sobre la habitación como una losa de piedra. Emiliano miró a su madre, esperando una explicación, una palabra que lo calmara, pero doña Clara solo bajó la cabeza, derrotada. ¿Por qué? Preguntó Emiliano, casi en un susurro. ¿Qué está pasando? Es complicado, Emiliano, dijo su madre finalmente, con la voz rota. Hay cosas de nuestro pasado que no te hemos contado. Y ahora nos están alcanzando. El hombre dio un paso adelante, su presencia imponente llenando el pequeño cuarto. Tu madre tomó decisiones hace muchos años, decisiones que ahora tienen consecuencias. Si no hacemos algo pronto, no solo ella pagará el precio. Tú también estás en peligro, y no podemos dejar que eso suceda. Emiliano sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Toda su vida había sentido que algo no encajaba, pero nunca imaginó que la situación fuera tan grave.
¿Qué tipo de peligro? Preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El hombre lo miró con severidad. Gente peligrosa, Emiliano. Gente que no perdona. Y ahora están viniendo por lo que creen que les pertenece. El niño tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. La confusión y el miedo lo envolvían como una manta pesada, pero también sentía una chispa de enojo creciendo dentro de él. No entendía por qué, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de lo que había descubierto. Gancho, Emiliano ahora sabe que su madre oculta secretos peligrosos y que ambos están en grave peligro. Decide que no puede quedarse de brazos cruzados, pero lo que aún no sabe es hasta qué punto esos secretos lo afectarán directamente. Capítulo 3. El escape frustrado. La mañana siguiente amaneció con una sensación de inquietud palpable en el aire. Emiliano se levantó de su cama sintiéndose más perdido que nunca. Las palabras del hombre y su madre aún resonaban en su mente, repitiéndose como un eco interminable. Su madre estaba en peligro. Él estaba en peligro. Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho ella para atraer a esa gente peligrosa? Sabía que no podía quedarse allí, esperando que algo terrible sucediera. Sentía que debía hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Esa sensación de desesperanza lo acompañó durante todo el día. En la escuela, apenas pudo concentrarse. Valeria lo miraba de reojo, notando que algo no estaba bien. Durante el recreo, se acercó a él, como había hecho el día anterior. «Te ves peor que ayer», dijo Valeria, con una mezcla de preocupación y curiosidad en su voz. Emiliano no sabía cómo responder. Le había contado parte de lo que sucedía, pero ahora la situación era aún más grave. El miedo había comenzado a transformarse en una sensación de urgencia. Sabía que necesitaba huir, escapar de lo que fuera que se avecinaba. «Tengo que irme», murmuró, más para sí mismo que para Valeria. «No puedo quedarme más tiempo aquí». Valeria lo miró con seriedad, sin dejar de prestarle atención. «¿Irte? ¿A dónde vas a ir?», preguntó, claramente preocupada. «No puedes solo irte así, sin un plan». Emiliano levantó la vista, sintiendo un nudo en la garganta. No tenía un plan, pero sabía que quedarse no era una opción. «No sé a dónde ir, pero, si me quedo, algo malo va a pasar. Mi mamá», su voz se quebró al pensar en su madre. «Ella está en problemas. Ese hombre, el que vino ayer, dijo que hay gente peligrosa que va a venir por nosotros». Valeria lo escuchó en silencio, y aunque claramente estaba asustada por lo que Emiliano decía, intentó mantenerse firme. «Si te vas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a irte solo?», preguntó Valeria, su tono cada vez más serio. «Emiliano, eso no es seguro. No puedes irte sin saber qué está pasando realmente». «No me queda otra opción», dijo Emiliano, con más fuerza de la que sentía. «Mi madre no me va a contar nada. Y ese hombre, no confío en él». Valeria suspiró, viendo la determinación en los ojos de Emiliano. Sabía que no podía convencerlo de quedarse, pero tampoco quería verlo enfrentarse a todo eso solo. «Si vas a irte, al menos ten cuidado. Y, prométeme que me avisarás si necesitas ayuda», dijo finalmente. Emiliano asintió, agradecido por el apoyo de Valeria, aunque no supiera cómo podría ayudarlo realmente. La campana sonó, anunciando el final del recreo, y ambos regresaron a clase, pero Emiliano ya no podía pensar en los libros o las lecciones. Su mente estaba completamente absorbida por lo que debía hacer. Durante el resto del día, planeó su escape en silencio. Sabía que su madre estaría ocupada en la cocina por la noche, preparando la cena, y que probablemente el hombre regresaría para continuar la misteriosa conversación que habían interrumpido. Si lograba salir sin que lo notaran, podría llegar al bosque que bordeaba el pueblo y esconderse allí. No sabía qué haría después, pero lo importante era alejarse antes de que la situación se volviera más peligrosa. Al llegar a casa, notó que el ambiente estaba extraño.
Su madre estaba más silenciosa de lo normal, moviéndose rápidamente por la casa, como si preparara algo. Emiliano no dijo nada, pero sintió que el tiempo se agotaba. Si quería escapar, tenía que hacerlo esa noche. La noche cayó, y con ella, el silencio familiar de la pequeña casa. Emiliano esperó pacientemente en su cuarto, observando las sombras alargadas que se proyectaban desde la ventana mientras la luna llena iluminaba tenuemente el exterior. Escuchaba el suave crujido de las tablas del piso mientras su madre caminaba por la casa, y después de un rato, escuchó la puerta principal abrirse. Sabía que el hombre había llegado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Era el momento. Lentamente, se levantó de su cama y comenzó a recoger algunas cosas, su mochila desgastada, una pequeña linterna, algo de pan y agua que había guardado en secreto, y una manta delgada. Sabía que no podía llevar mucho, solo lo necesario para sobrevivir mientras pensaba en qué hacer a continuación. Se acercó a la ventana de su cuarto, que daba hacia el patio trasero. Era la única salida sin pasar por la sala, donde su madre y el hombre estaban hablando. Empujó la ventana con cuidado, intentando no hacer ruido, y sintió el aire frío de la noche golpear su rostro. Se detuvo por un momento, escuchando atentamente. Desde la sala, las voces eran apenas audibles, pero reconoció el tono serio del hombre, y la voz de su madre, que sonaba desesperada. Con el corazón en la garganta, Emiliano se deslizó por la ventana y cayó suavemente al suelo del patio. El polvo levantado por su caída flotó en el aire, pero el silencio reinaba. Avanzó con pasos cautelosos, asegurándose de no hacer ruido mientras cruzaba el pequeño patio hacia la cerca que delimitaba su casa. Sabía que, una vez que cruzara esa cerca, estaría fuera de la vista y podría correr hacia el bosque. Pero justo cuando estaba a punto de subir la cerca, un sonido lo detuvo en seco. El rechinido de la puerta trasera. Emiliano se dio vuelta, sintiendo el pánico crecer dentro de él. Allí, de pie en la puerta, estaba su madre. Su rostro estaba pálido, y su mirada, al verlo, pasó rápidamente de sorpresa a una mezcla de tristeza y rabia. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con un tono bajo pero cargado de furia contenida. Emiliano no pudo responder. Su mente buscaba desesperadamente una excusa, pero sabía que su madre no le creería. «Responde», exigió doña Clara, avanzando hacia él. ¿Te ibas a escapar, Emiliano? ¿Pensabas huir como un cobarde? No. Balbuceó Emiliano, pero su madre ya estaba frente a él, agarrándolo del brazo con una fuerza que no esperaba. ¿Sabes lo que estás haciendo? Su voz temblaba de rabia. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? No puedes simplemente irte. Nos están buscando. Esas últimas palabras hicieron que Emiliano se congelara. Nos están buscando. El miedo en la voz de su madre era evidente ahora, y Emiliano, aunque aterrorizado, sentía que por fin comenzaba a entender lo que estaba sucediendo. «Mamá, ¿quiénes nos están buscando?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. Doña Clara lo miró fijamente, su rostro una mezcla de angustia y frustración. Por un momento, pareció que no iba a decir nada más. Pero entonces, suspiró y soltó el brazo de Emiliano. «No puedes irte, Emiliano», dijo, más calmada. «Si te vas, ellos te encontrarán. Y no te dejarán en paz». «¿Ellos?», repitió Emiliano, sin entender del todo. Doña Clara miró hacia la casa, como si temiera que el hombre los escuchara, y luego se inclinó hacia Emiliano, susurrando con urgencia. «Hay cosas de tu padre que no te he contado. Cosas que no son fáciles de explicar. Pero lo que tienes que entender es que, si te vas, no solo te pondrás en peligro a ti. Nos pondrás en peligro a los dos. No podemos huir, Emiliano. No esta vez». Emiliano retrocedió un paso, confundido. Durante toda su vida, había pensado que su padre los había abandonado. Que se había ido porque no los quería. Pero ahora,
Su madre hablaba de él como si estuviera involucrado en algo mucho más grande y peligroso. ¿Qué hizo papá?, preguntó, su voz temblando de miedo y curiosidad. Doña Clara se mordió el labio inferior, como si estuviera debatiendo si decirle la verdad. Finalmente, miró a su hijo con una expresión de derrota. Tu padre hizo promesas que no pudo cumplir, Emiliano. Promesas a gente muy peligrosa. Y ahora, ellos han venido a cobrarse esas promesas. Eso es todo lo que necesitas saber. Emiliano sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La verdad, o al menos parte de ella, era mucho peor de lo que había imaginado. Ya no era solo su madre la que estaba en peligro. Ahora comprendía que todo estaba relacionado con su padre, con algo que él había hecho antes de desaparecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Emiliano, sintiéndose más perdido que nunca. Doña Clara lo miró con una mezcla de compasión y resignación. No lo sé, Emiliano, admitió. Pero huir no es una opción. Gancho, Emiliano, frustrado y confundido, debe enfrentarse al hecho de que no puede escapar de su destino tan fácilmente. Sin embargo, decide que necesita descubrir la verdad completa sobre su padre, incluso si eso significa desafiar a su madre y al hombre que ha regresado para ajustar cuentas. Capítulo 4. La verdad a la luz. La casa estaba envuelta en un silencio inquietante cuando Emiliano entró después de aquella larga noche. Su madre lo había obligado a volver, asegurándose de que no intentara escapar de nuevo. Esa conversación había cambiado algo en su interior. Ahora, el miedo que sentía por el peligro que acechaba a su familia se mezclaba con la creciente necesidad de respuestas. Cada día que pasaba, sentía que sabía menos sobre su propia vida, sobre el hombre que se suponía que era su padre, y sobre los secretos que su madre había guardado durante tanto tiempo. Doña Clara le había dicho muy poco, solo lo suficiente para que supiera que la amenaza era real y que había algo en su pasado que los estaba alcanzando. Pero eso no era suficiente para Emiliano. Quería saber más, necesitaba saber más. Estaba decidido a descubrir la verdad, aunque tuviera que hacerlo por su cuenta. Esa misma noche, mientras su madre dormía en el cuarto contiguo y el misterioso hombre se había marchado por el momento, Emiliano se quedó en su cama, mirando el techo de lámina agujereado. Cada pequeño ruido, cada crujido de las paredes de la casa, hacía que su corazón latiera más rápido. Sabía que la próxima vez que el hombre regresara, no habría más evasivas. Estaba decidido a confrontarlo y exigirle que le contara todo lo que sabía sobre su padre. Pero antes de que pudiera enfrentarlo, Emiliano sabía que necesitaba información. Y si su madre no iba a dársela, tendría que encontrarla por su cuenta. La casa no tenía muchos lugares donde esconder cosas, pero sabía que su madre siempre había sido reservada y meticulosa con lo poco que tenía. Si había algún lugar donde ella podría haber guardado pistas sobre su pasado, seguramente estaría en su habitación. Emiliano esperó en silencio hasta que los sonidos regulares de la respiración de su madre le indicaron que estaba profundamente dormida. Entonces, se levantó de la cama, con cuidado de no hacer ruido, y se dirigió hacia el cuarto de su madre. La puerta del cuarto crujió ligeramente cuando la abrió, pero por suerte, doña Clara no se despertó. Emiliano se deslizó dentro de la habitación, tratando de moverse sin hacer el más mínimo sonido. La habitación de su madre era modesta, con apenas una cama, un pequeño armario de madera, y una mesa de noche. Todo estaba en su lugar, como siempre, pero había algo en el aire, una sensación de que esa habitación guardaba secretos que él aún no conocía. Emiliano comenzó su búsqueda con cautela, abriendo suavemente los cajones de la mesa de noche. Encontró algunas cartas viejas, la mayoría sin importancia, y papeles de facturas y documentos rutinarios. Pero en el fondo del último cajón, algo llamó su atención, un sobre pequeño y amarillo, arrugado por el tiempo. Estaba cerrado, pero su nombre estaba escrito en el frente, en una caligrafía que no reconocía. El corazón de Emiliano comenzó a latir más rápido. ¿Por qué habría una carta dirigida a él en el cajón de su madre, y quién la habría escrito? Con manos temblorosas, rompió el sello del sobre y sacó una hoja de papel doblada en 4.
La carta estaba escrita a mano, pero no era la letra de su madre. Era de su padre. Querido Emiliano, si estás leyendo esta carta, es porque las cosas no salieron como planeaba. Nunca quise que tú y tu madre estuvieran involucrados en mis problemas, pero ahora sé que no puedo evitarlo. Hay mucho que no te he contado, y probablemente ahora tu madre tampoco querrá hacerlo. Pero necesitas saber la verdad, y por eso te escribo estas líneas. Hace años, antes de que nacieras, me metí en negocios con gente peligrosa. Pensé que podría manejarlo, que todo sería temporal y que encontraría una manera de salir antes de que las cosas se complicaran. Pero cometí errores. Debería haber dejado todo atrás mucho antes, pero no lo hice, y ahora ustedes dos están pagando el precio de mis decisiones. Debes saber que tu madre solo ha intentado protegerte. Si las cosas se han puesto mal, no es culpa de ella. Es mía. Lo que estás a punto de enfrentar es una consecuencia directa de mis acciones, y lo lamento profundamente. No sé si podré volver a verte, pero si alguna vez lo hago, será para arreglar las cosas. Mientras tanto, confía en tu madre. Y, sobre todo, cuídate. Con amor. Tu padre. Emiliano terminó de leer la carta con las manos temblorosas. Era la primera vez en años que veía una prueba tangible de su padre, algo que no fueran recuerdos borrosos o palabras vagas de su madre. Ahora entendía que había más detrás de su desaparición, algo mucho más oscuro y peligroso. Su padre había estado involucrado con gente peligrosa, y ahora esa misma gente los estaba buscando. Se sentó en la cama de su madre, procesando la información. Su padre había huido, pero no porque no los quisiera, sino porque no tuvo elección. Y ahora, esa sombra del pasado los había alcanzado. Mientras intentaba digerir todo, escuchó un ruido fuera de la casa. Alguien se acercaba. Su corazón comenzó a latir rápidamente de nuevo. No era su madre, ella seguía dormida. Era el hombre. Había vuelto. Emiliano metió la carta en su bolsillo y salió sigilosamente de la habitación de su madre, asegurándose de no despertarla. Se dirigió hacia la puerta principal, decidido a enfrentarse al hombre. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba saber quién era realmente ese hombre y qué papel jugaba en todo esto. Abrió la puerta con cuidado y lo encontró allí, de pie en el umbral, su figura iluminada por la luz tenue de la luna. El hombre lo miró con sorpresa, pero no dijo nada de inmediato. Emiliano lo enfrentó con la determinación de alguien que ya no tenía miedo de la verdad. Ya sé lo que pasó, dijo Emiliano, tratando de mantener la voz firme. Sé que mi padre nos dejó por su culpa, por las decisiones que tomó. Pero quiero saber qué es lo que tú quieres de nosotros. El hombre lo observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando qué tanto sabía realmente. Finalmente, suspiró y dio un paso adelante. Parece que has descubierto más de lo que deberías, dijo el hombre, con voz grave. Pero aún no sabes toda la historia. Emiliano lo miró fijamente, esperando que continuara. Tu padre, era un buen hombre, pero se metió con la gente equivocada, comenzó el hombre. Creyó que podía escapar de todo esto, pero nadie escapa de ellos. No por mucho tiempo, al menos. Por eso se fue. Quería mantenerlos a ustedes a salvo. ¿Ellos? Preguntó Emiliano, sintiendo que su estómago se encogía. ¿Quiénes son, ellos? El hombre lo miró con seriedad. Es una organización. Gente poderosa, con contactos en todos lados. Una vez que entras en sus asuntos, es casi imposible salir. Tu padre intentó hacerlo, pero cuando se dio cuenta de que no había vuelta atrás, decidió huir. Eso le dio algunos años de tranquilidad, hasta ahora. Emiliano sintió que el peso de todo aquello caía sobre él como una losa. Su padre había estado huyendo, y ahora ellos también estaban atrapados en esa misma red de mentiras y peligro. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Preguntó Emiliano, sin apartar la vista del hombre. ¿Vas a entregarnos a ellos?
El hombre negó con la cabeza lentamente. No es tan simple, Emiliano. Si hubiera querido entregarlos, ya lo habría hecho. Vine aquí porque tu madre y tú merecen saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Ya no es solo cuestión de que te encuentren. Quieren algo más. Emiliano frunció el ceño, confuso. ¿Qué quieren de nosotros? El hombre se agachó ligeramente, poniéndose a la altura de Emiliano, y lo miró directamente a los ojos. Quieren la deuda que tu padre les dejó. Y si no la pagamos, vendrán por lo que puedan tomar. Sea lo que sea. No les importa quién salga herido. El corazón de Emiliano se aceleró. Estaba claro que no había salida fácil de esa situación. Su vida, la vida de su madre, dependía de algo que había sucedido mucho antes de que él pudiera entenderlo. Y ahora, la sombra de ese pasado oscuro los había alcanzado. Gancho, Emiliano ha descubierto parte de la verdad sobre su padre, pero ahora entiende que la amenaza es más grande de lo que imaginaba. Está decidido a encontrar una forma de proteger a su madre y de resolver el problema que su padre dejó atrás, aunque eso signifique enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso de lo que jamás habría imaginado. Capítulo 5. El camino a la libertad. El día amaneció con un aire pesado y opresivo. Aunque el sol brillaba con fuerza en el cielo, todo a su alrededor parecía envuelto en sombras. La conversación con el hombre la noche anterior había dejado a Emiliano más confundido que nunca. Ahora entendía que el peligro que los rodeaba era real y que su padre, a quien siempre había considerado un cobarde por haberlos abandonado, en realidad había intentado protegerlos. Pero lo que aún no podía comprender era por qué su madre nunca le había contado la verdad. ¿Por qué había guardado ese secreto durante tanto tiempo? Emiliano caminaba por el patio polvoriento de su casa, sin rumbo fijo, mientras esos pensamientos giraban en su mente como una tormenta incontrolable. Sabía que quedarse en silencio no era una opción. Si lo hacía, esa gente de la que el hombre había hablado vendría por ellos. Y si no encontraban lo que buscaban, las consecuencias serían graves. Después de un rato, decidió que ya no podía seguir manteniendo la boca cerrada. Tenía que hablar con su madre. Necesitaba enfrentarla y exigirle respuestas, incluso si eso significaba despertar los fantasmas del pasado que ella claramente había tratado de enterrar. Entró en la casa con pasos decididos y encontró a doña Clara en la cocina, cortando vegetales con una mirada distante, perdida en sus propios pensamientos. La imagen de su madre, siempre tan fuerte y decidida, ahora parecía frágil. Emiliano nunca la había visto así. Se aclaró la garganta para llamar su atención. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, tratando de sonar lo más firme posible. Doña Clara levantó la vista, pero evitó mirarlo a los ojos. «¿De qué se trata?», preguntó, con un tono cansado, como si ya supiera que la conversación que venía no sería fácil. «Sé lo que está pasando. El hombre me lo contó todo», comenzó Emiliano, sin rodeos. «Sé que mi padre se metió en problemas con gente peligrosa y que ellos vienen por nosotros». Doña Clara se tensó de inmediato, el cuchillo en su mano quedó inmóvil sobre la tabla de cortar. Durante unos segundos, el silencio entre ellos fue ensordecedor. «No deberías haberte metido en esto, Emiliano», dijo finalmente, con un susurro. Había dolor en su voz, un dolor que ella había intentado ocultar durante años. «No quería que lo supieras, no así». «¿Entonces qué esperabas?», respondió Emiliano, sintiendo la frustración crecer dentro de él. «¿Que me quedara en la oscuridad mientras todo se desmorona a nuestro alrededor? Ellos vendrán por nosotros, mamá. No podemos simplemente fingir que todo está bien». Doña Clara se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Parecía derrotada, como si todas las fuerzas que había reunido durante años para proteger a Emiliano se hubieran desvanecido de golpe. Emiliano, por primera vez, vio en ella no solo a una madre autoritaria, sino a una mujer que había estado lidiando con un peso imposible de soportar. «Tu padre», comenzó a decir, su voz temblorosa, «hizo cosas de las que no estoy orgullosa.
Sabía en qué se estaba metiendo, pero lo hizo porque pensaba que era la única manera de darnos una vida mejor. Al principio, parecía que todo iba a funcionar, pero las cosas se salieron de control. Emiliano se sentó frente a ella, sin decir nada. Había tantas preguntas en su cabeza, pero sabía que, si interrumpía, ella podría cerrarse de nuevo. Así que la dejó continuar. Cuando se dio cuenta de que no había forma de salir de esa vida, intentó protegernos. Quiso alejarse de esa gente, pero ya era demasiado tarde. Y cuando comprendió que no había forma de escapar, tomó la decisión más difícil que podía haber tomado, irse. Creyó que si se alejaba de nosotros, ellos no nos buscarían. Que estaríamos a salvo, explicó doña Clara, dejando escapar un largo suspiro. Pero nunca dejó de vigilar desde lejos. Él siempre estaba pendiente de nosotros, aunque no te dieras cuenta. Emiliano escuchó atentamente, procesando cada palabra. Su padre no los había abandonado por cobardía, como él había pensado durante tanto tiempo. Lo había hecho por amor, por miedo a que ellos también cayeran en las garras de esa gente. Pero esa decisión, que había sido tomada con la intención de protegerlos, solo había retrasado lo inevitable. Y ahora vienen por nosotros, dijo Emiliano, sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de él. Doña Clara asintió lentamente, sin levantar la vista. Sí, Emiliano. Pero no solo vienen por nosotros. Vienen por lo que creen que tu padre les debe. Y si no lo encuentran, tomarán lo que puedan. Ya no les importa si es dinero, propiedades, su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. ¿O qué? Preguntó Emiliano, su corazón latiendo con fuerza. Doña Clara finalmente levantó la vista y lo miró a los ojos, con una expresión de profundo dolor. A ti, Emiliano. Si no pueden recuperar lo que creen que es suyo, podrían llevarte. Emiliano sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. El miedo que había sentido hasta ese momento se transformó en algo mucho más visceral. No solo estaban en peligro, él mismo era el objetivo. Esas personas no solo estaban buscando dinero o posesiones. Estaban dispuestas a tomarlo a él como moneda de cambio. No podemos quedarnos aquí, dijo Emiliano, con determinación. No podemos esperar a que vengan y nos encuentren. Tenemos que hacer algo. Doña Clara sintió, aunque claramente no sabía qué hacer. Durante tanto tiempo había tratado de proteger a Emiliano sola, ocultándole la verdad, pero ahora veía que esa estrategia ya no funcionaba. Las mentiras y los secretos no los habían protegido, solo los habían atrapado en una red aún más complicada. Tienes razón, dijo finalmente. No podemos quedarnos esperando. Pero no sé a dónde podríamos ir. No hay muchos lugares donde podamos escondernos de esta gente. ¿Y el hombre? Preguntó Emiliano. Él dijo que no está aquí para entregarnos, pero, ¿podemos confiar en él? Doña Clara se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. No lo sé, admitió. Trabajó con tu padre durante mucho tiempo. Al principio, pensé que había venido a ayudarnos, pero ahora, no estoy segura de cuáles son sus verdaderas intenciones. Puede que él también esté atrapado en esto y esté buscando una salida. Pero confiar en él es un riesgo. Emiliano sabía que no tenían muchas opciones. Estaban atrapados entre la gente peligrosa que buscaba cobrar la deuda de su padre y un aliado potencialmente poco fiable. Pero quedarse en la casa, esperando a que los encontraran, no era una opción. Tenemos que hablar con él, dijo Emiliano, finalmente tomando una decisión. No podemos seguir adivinando. Si hay algo que podemos hacer para salir de esto, lo necesitamos saber. Y si no podemos confiar en él, al menos sabremos a qué nos enfrentamos. Doña Clara miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Era difícil para ella aceptar que Emiliano ya no era un niño que podía proteger con mentiras y medias verdades. Ahora era un joven que entendía el peligro que los rodeaba y estaba dispuesto a enfrentarlo. Tienes razón, dijo ella, finalmente. Vamos a hablar con él.
Pero tienes que prometerme que, pase lo que pase, no actuarás por tu cuenta. Esto es algo que debemos enfrentar juntos. Emiliano asintió, aunque sabía que, en el fondo, no podía prometer algo así. El instinto de proteger a su madre era tan fuerte como el de ella para protegerlo a él, y si las cosas se complicaban, haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Esa misma noche, el hombre volvió. Emiliano y su madre lo esperaban en la sala de la casa, sentados uno frente al otro en un silencio tenso. Cuando el hombre entró, supo de inmediato que algo había cambiado. Las miradas que le dirigían ya no eran de miedo o desconfianza, sino de determinación. Necesitamos respuestas, dijo Emiliano, sin perder tiempo en cortesías. Ya sabemos lo que está pasando, pero queremos saber cómo salir de esto. El hombre los miró con expresión impasible, aunque había una ligera tensión en sus ojos. Sabía que esta conversación era inevitable, pero también sabía que no todas las respuestas que tenía serían bienvenidas. No es tan fácil como decir, salir de esto, comenzó el hombre. Tu padre dejó una deuda muy grande, Emiliano. Y esas personas no son el tipo que simplemente olvida o perdona. Pero hay algo que podrían querer, algo que podría evitar que se lleven algo peor. ¿Qué es? Preguntó Emiliano, con una mezcla de esperanza y sospecha. El hombre los miró a ambos, y su respuesta fue directa, pero dura. Ustedes. Gancho, con la revelación de que tal vez ellos mismos sean la clave para detener a quienes vienen a cobrar la deuda de su padre, Emiliano y su madre deben decidir si confiar en el hombre o enfrentarse a la amenaza por su cuenta. Las opciones son limitadas, y el tiempo se agota. Capítulo 6. La encrucijada del pasado. La noticia de que ellos mismos podrían ser la moneda de cambio para saldar la deuda de su padre cayó sobre Emiliano y su madre como un balde de agua fría. La sala, que hasta hacía unos minutos había estado en silencio, se llenó de una tensión insoportable. Emiliano miraba al hombre con una mezcla de incredulidad y furia, incapaz de aceptar lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con nosotros?, preguntó Emiliano, levantándose del sofá. Su corazón latía rápido y su voz temblaba de rabia contenida. No somos cosas que se puedan entregar a cambio de una deuda. Somos personas. Doña Clara, aunque aún sentada, estaba igualmente conmocionada. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar las palabras del hombre. Durante tantos años había hecho todo lo posible para proteger a su hijo, para mantenerlo alejado de los peligros que rodeaban el pasado de su padre, pero ahora parecía que todas sus acciones habían sido en vano. El hombre, con una mirada tensa, levantó una mano en un gesto para calmar a Emiliano. No te estoy diciendo que se los entregaré, dijo, manteniendo su tono bajo y controlado. Lo que quiero decir es que esas personas están buscando algo valioso. Tu padre dejó una deuda grande, pero lo que más les interesa no es el dinero. Quieren control, y a veces el control sobre una familia es más valioso que cualquier cantidad de dinero. Emiliano no podía creer lo que oía. La idea de que ellos pudieran ser utilizados como peones en algún juego de poder era algo que no podía tolerar. La rabia comenzó a burbujear dentro de él, pero también la confusión. ¿Qué clase de mundo era este, en el que las personas podían ser tratadas como mercancía? Esto es una locura, dijo Emiliano, dando un paso hacia el hombre. ¿Crees que vamos a quedarnos aquí, esperando a que ellos vengan a reclamarnos como si fuéramos parte de algún trato sucio? Tenemos que hacer algo, tenemos que pelear. El hombre lo miró con compasión, pero también con dureza. Lo entiendo, Emiliano, dijo, su voz firme. Pero no es tan simple. Estas personas no son del tipo que se pueda enfrentar de frente. No puedes simplemente huir o pelear contra ellos. No funcionan así. Controlan más de lo que imaginas, y enfrentarlos directamente sería firmar una sentencia de muerte para ti y para tu madre. Emiliano sintió que un nudo se formaba en su garganta. Sabía que el hombre tenía razón, pero la impotencia lo devoraba. No podía soportar la idea de que no hubiera ninguna salida, de que estuvieran atrapados en una situación en la que todas las opciones parecían llevar al mismo destino oscuro.
Doña Clara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme cuando habló. No voy a permitir que se lleven a mi hijo, dijo, con una determinación que Emiliano nunca antes había visto en ella. Si eso es lo que están buscando, entonces pelearemos. Encontraremos una manera de salir de esto, pero no voy a quedarme aquí esperando a que vengan a por él. El hombre suspiró y se pasó una mano por el rostro, claramente agotado por la situación. Se levantó lentamente del asiento y comenzó a caminar por la habitación, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Mira, no estoy aquí para obligarlos a nada, dijo, después de un largo silencio. Vine porque le prometí a tu padre que si algo así llegaba a suceder, trataría de encontrar una salida. Pero la verdad es que no hay una respuesta fácil. Si intentan huir, los encontrarán. Si tratan de enfrentarlos de frente, no sobrevivirán. Lo único que puedo sugerir es que encuentren una manera de negociar. ¿Negociar?, exclamó Emiliano, incrédulo. ¿Negociar con gente que secuestra personas? Eso no es negociar, es rendirse. No necesariamente, respondió el hombre, con los ojos fijos en Emiliano. Hay formas de jugar este juego sin perderlo todo. Si ustedes se entregan, podríamos encontrar una manera de asegurar que los dejen en paz. Tal vez no sea una solución perfecta, pero al menos estarían vivos y tendrían una oportunidad de reconstruir sus vidas. El silencio que siguió fue insoportable. Emiliano no podía creer lo que estaba escuchando. Se suponía que debían estar buscando una forma de salir de todo esto, no aceptando que su única opción era entregarse a las personas que habían destrozado su vida desde las sombras. No, dijo Emiliano, finalmente rompiendo el silencio. No voy a rendirme. No voy a dejar que me lleven, ni a ti tampoco, mamá. Doña Clara miró a su hijo, con los ojos llenos de orgullo, pero también de miedo. Sabía que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlos, pero también entendía que la situación era más peligrosa de lo que Emiliano podía imaginar. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó finalmente el hombre, cruzando los brazos. Si no vas a negociar, y si no vas a huir, ¿qué piensas hacer? Emiliano se quedó en silencio por un momento, pensando en todas las posibilidades. Sabía que no podían quedarse sentados esperando a que los encontraran, y tampoco podían confiar en que las negociaciones saldrían bien. Pero había una cosa que aún no habían considerado. ¿Qué hay de mi padre?, preguntó, de repente. ¿Dónde está? Si él sigue vivo, tal vez pueda ayudarnos a arreglar esto. El hombre lo miró fijamente, y durante un momento, Emiliano pudo ver algo en su mirada, una chispa de duda o de conocimiento que hasta ese momento había estado escondida. Tu padre, comenzó a decir el hombre, pero luego se detuvo, como si estuviera considerando sus palabras con mucho cuidado. No sé exactamente dónde está ahora. Después de que huyó, se mantuvo en contacto conmigo por un tiempo, pero luego desapareció. No sé si sigue vivo, pero si lo está, él podría ser la clave para resolver esto. Emiliano sintió que una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse dentro de él. Durante años había pensado que su padre los había abandonado sin razón, pero ahora entendía que todo había sido mucho más complicado. Si su padre seguía vivo, tal vez había una forma de encontrarlo y hacer que ayudara a saldar la deuda que había dejado atrás. Tenemos que encontrarlo, dijo Emiliano, con determinación. Si él sigue vivo, sabrá cómo lidiar con esta gente. No podemos hacer esto solos, pero tal vez él pueda. Doña Clara lo miró con escepticismo. La idea de que su marido, después de todos esos años, pudiera regresar y salvarlos parecía demasiado buena para ser verdad. Emiliano, comenzó a decir, con cautela. No podemos poner todas nuestras esperanzas en alguien que no hemos visto en tanto tiempo. No sabemos si sigue vivo. Y aunque lo esté, no sabemos si podrá ayudarnos. Pero no tenemos otra opción, respondió Emiliano, con desesperación en la voz. Si no hacemos algo, ellos vendrán por nosotros.
Tenemos que intentarlo. El hombre, que había permanecido en silencio durante la discusión, finalmente intervino. Podría intentar rastrearlo, dijo. No será fácil, y no prometo que lo encontraré, pero tengo algunos contactos. Si hay una forma de encontrar a tu padre, la descubriré. Doña Clara lo miró, claramente indecisa, pero finalmente asintió. Hazlo, dijo ella, con voz firme. Si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que él pueda ayudarnos, tenemos que intentarlo. El hombre asintió y se dirigió hacia la puerta, pero antes de irse, se volvió hacia Emiliano. Tú y tu madre deben estar listos para cualquier cosa, advirtió. Si no puedo encontrarlo, o si las cosas no salen como esperamos, tendrán que tomar una decisión. Y esa decisión no será fácil. Emiliano lo miró fijamente y asintió. Sabía que el tiempo se estaba acabando, pero por primera vez en días, sentía que había una pequeña posibilidad de esperanza. Cuando el hombre se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Emiliano y su madre se quedaron sentados en la sala, sin decir una palabra. Había tanto que no sabían, tanto que aún estaba en juego, pero ahora al menos tenían un objetivo. Encontrar a su padre. Sin embargo, mientras la oscuridad de la noche comenzaba a caer sobre el pueblo, Emiliano no podía deshacerse de una sensación de inquietud. Algo en todo esto no encajaba. Había demasiados cabos sueltos, demasiadas preguntas sin respuesta. Y aunque tenían una nueva dirección en la que enfocarse, no podía dejar de preguntarse si realmente llegarían a tiempo, o si las sombras del pasado los alcanzarían antes de que pudieran escapar. Gancho, mientras Emiliano y su madre esperan noticias del hombre, la sombra del pasado sigue acechándolos. Las amenazas son cada vez más cercanas, y la carrera por encontrar a su padre puede ser más peligrosa de lo que jamás imaginaron. Capítulo 7. La sombra del pasado. Las horas pasaban con lentitud aplastante, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse y prolongar el sufrimiento de Emiliano y su madre. La esperanza de que el hombre encontrara a su padre crecía y menguaba con cada día que pasaba sin noticias. Los días se convirtieron en noches interminables llenas de ansiedad, con la sensación constante de que alguien estaba vigilando, esperando el momento oportuno para atacar. Emiliano ya no podía dormir bien. Se quedaba despierto hasta altas horas de la noche, escuchando los sonidos del viento que arrastraba las hojas secas, los crujidos de la vieja casa, y, de vez en cuando, los pasos furtivos que creía oír cerca de las ventanas. Sabía que no eran imaginaciones suyas, las palabras del hombre le habían dejado claro que no estaban a salvo y que las personas peligrosas que buscaban a su familia podían estar más cerca de lo que pensaba. Su madre también había cambiado. El miedo que antes intentaba esconder con una máscara de dureza ahora era palpable. Pasaba los días mirando por las ventanas, revisando las cerraduras de las puertas una y otra vez, como si eso pudiera mantener a raya a quienes los amenazaban. Pero ambos sabían que si esas personas decidían aparecer, nada de lo que hicieran podría detenerlas. Una noche, Emiliano no pudo más. Estaba cansado de esperar, de vivir en el borde de una catástrofe inminente. No podía soportar la incertidumbre. Su mente estaba llena de preguntas que lo mantenían despierto. ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué había huido? ¿Cómo podrían salir de esta situación? El hombre que había prometido buscarlo llevaba días sin dar señales, y cada minuto que pasaba sin respuestas lo hacía sentir más solo y más desesperado. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza y la luna llena iluminaba débilmente el patio, Emiliano decidió que ya no podía esperar más. Tenía que hacer algo, aunque fuera por su cuenta. Sabía que salir a buscar a su padre por sí mismo era una locura, pero no podía quedarse sentado viendo cómo el peligro se acercaba lentamente hacia ellos. Se levantó de su cama con sigilo, tomando su mochila, en la que metió una linterna, una manta, y algo de comida. No sabía exactamente a dónde iría, pero pensaba que si llegaba al pueblo, tal vez encontraría alguna pista, algo que lo guiara en la dirección correcta. Abrió la ventana de su cuarto, como había hecho la noche que intentó escapar por primera vez, y se deslizó silenciosamente al exterior. El aire frío de la noche le golpeó el rostro,
pero no detuvo su avance. Caminó con paso rápido por el patio, evitando hacer ruido. Sabía que su madre dormía en el cuarto contiguo, pero si la despertaba, todo su plan se vendría abajo. Mientras cruzaba el patio, algo en su interior le decía que estaba tomando un riesgo enorme, pero no había otra opción. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cruzar la cerca que delimitaba su casa, un ruido detrás de él lo hizo detenerse en seco. Emiliano sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Giró lentamente, con el estómago encogido, y allí, a unos metros de distancia, vio la figura de su madre de pie en la puerta trasera. Había descubierto su intento de escape. ¿A dónde crees que vas?, preguntó doña Clara, con una mezcla de tristeza y furia en la voz. Emiliano se quedó congelado. Sabía que había sido descubierto, y aunque una parte de él quería seguir corriendo, no podía dejar a su madre atrás sin darle una explicación. No puedo quedarme más aquí, mamá, dijo finalmente, con la voz quebrada. No puedo seguir esperando sin hacer nada. Tenemos que encontrar a papá. Es la única forma de detener todo esto. Doña Clara dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. Emiliano, no puedes irte solo. Esto no es un juego. Esas personas, su voz se quebró por el miedo, esas personas no se detendrán. No importa lo que hagamos, si te encuentran, no serás capaz de defenderte. ¿Y entonces qué?, preguntó Emiliano, desesperado. ¿Nos vamos a quedar aquí, esperando a que vengan a buscarnos? No puedo hacer eso, mamá. No puedo quedarme sin luchar. Doña Clara lo miró fijamente por un largo momento. Sabía que su hijo tenía razón, pero también sabía que dejarlo ir solo era un riesgo que no podía permitirse. Finalmente, respiró hondo y habló con una firmeza que sorprendió a Emiliano. Si vas a ir, no irás solo, dijo, acercándose a él. Voy contigo. Emiliano se quedó sorprendido. No había esperado que su madre estuviera dispuesta a acompañarlo en una decisión tan peligrosa. Pero cuando la miró a los ojos, supo que no iba a cambiar de opinión. No había vuelta atrás. Está bien, dijo, asintiendo lentamente. Pero tenemos que ser rápidos. Si salimos ahora, tal vez podamos llegar al pueblo antes de que alguien se dé cuenta. Doña Clara asintió, y juntos, se prepararon para salir. Fue un momento extraño, madre e hijo, unidos por la desesperación y el miedo, caminando hacia lo desconocido con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera salvarlos. La noche era oscura y fría cuando dejaron atrás la casa. Las estrellas brillaban débilmente en el cielo, pero la luz de la luna les proporcionaba suficiente visibilidad para moverse sin problemas. Caminaban por los estrechos caminos que conectaban su casa con el pueblo, intentando no hacer ruido. Sabían que, en cualquier momento, podrían ser vistos, pero tenían que arriesgarse. Mientras avanzaban, Emiliano no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Su vida, que antes había sido tan simple, aunque difícil, ahora estaba envuelta en una trama de secretos, deudas y peligrosos enemigos que no comprendía del todo. La figura de su padre, que durante tanto tiempo había sido una sombra en su mente, ahora se había convertido en la clave de todo. Mamá, dijo Emiliano en voz baja mientras caminaban, ¿tú crees que papá sigue vivo? Doña Clara guardó silencio por un momento, y luego suspiró. No lo sé, Emiliano, admitió finalmente. Pero quiero creer que sí. Si hay alguna posibilidad de que esté vivo, tenemos que encontrarlo. No podemos hacer esto solos. Emiliano asintió. Sabía que su madre estaba tan desesperada como él, pero lo que más le preocupaba era el tiempo. Cada día que pasaba sin encontrar a su padre era un día más en el que el peligro se acercaba. Después de un rato, finalmente llegaron al borde del pueblo. Las casas estaban en su mayoría a oscuras, y las calles desiertas, lo que era un alivio. No querían llamar la atención. Doña Clara guió a Emiliano hacia una pequeña plaza donde sabía que podían descansar un momento antes de decidir su próximo movimiento.
Se sentaron en un banco de piedra, bajo la tenue luz de un farol, mientras ambos intentaban recuperar el aliento. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Emiliano, mirando a su madre en busca de una respuesta. Doña Clara se pasó una mano por el rostro, claramente cansada, pero su mente seguía trabajando. Miró a su alrededor, evaluando sus opciones. Hay un hombre en el pueblo, dijo finalmente. Un amigo de tu padre. Tal vez él sepa algo. Emiliano asintió, aunque no sabía si confiar en esa idea. Cada vez que alguien parecía estar conectado con su padre, el peligro solo parecía aumentar. Pero no tenían otra opción. Si ese hombre podía darles alguna pista, tenían que intentarlo. Mientras caminaban hacia la casa del hombre, Emiliano no podía dejar de mirar a su alrededor, sintiéndose observado. La tensión era insoportable, como si algo estuviera a punto de suceder en cualquier momento. Finalmente, llegaron a la casa del hombre, una vieja cabaña en las afueras del pueblo. Doña Clara llamó a la puerta suavemente. Durante unos largos segundos, no hubo respuesta, y Emiliano comenzó a temer lo peor. Pero entonces, la puerta se abrió lentamente, y un hombre mayor apareció en el umbral, con una expresión de sorpresa en el rostro. Clara, dijo, claramente confundido. ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas? Necesito tu ayuda, Martín, dijo doña Clara, con urgencia en la voz. Estamos en problemas, y creo que tú sabes algo sobre lo que está pasando con mi esposo. El hombre, Martín, los miró a ambos con el ceño fruncido, pero finalmente asintió. Entra, dijo, haciéndose a un lado para dejarles paso. Dentro de la cabaña, el ambiente era cálido y acogedor, pero la tensión seguía presente. Martín se sentó frente a ellos, con los ojos fijos en doña Clara. ¿Qué sabes sobre él?, preguntó Martín, directo al grano. Doña Clara explicó todo lo que sabían, la deuda, las personas peligrosas que los perseguían, y la desaparición de su esposo. Martín escuchó en silencio, asintiendo lentamente mientras procesaba la información. Tu esposo, comenzó a decir Martín. Nunca dejó de preocuparse por ustedes. Hizo muchas cosas de las que no estaba orgulloso, pero siempre lo hizo con la esperanza de proteger a su familia. Emiliano sintió una punzada de dolor en el pecho. Todo lo que había escuchado sobre su padre en las últimas semanas lo había transformado de una figura distante en alguien mucho más complejo, alguien que había tomado decisiones difíciles por el bien de su familia. ¿Sigue vivo?, preguntó Emiliano finalmente. Martín se quedó en silencio por un momento, mirando al chico directamente a los ojos. No lo sé, dijo finalmente. Pero si lo está, él también los está buscando. Gancho, la esperanza de encontrar a su padre sigue viva, pero el tiempo se agota. Emiliano y su madre están cada vez más cerca de descubrir la verdad, pero el peligro también está más cerca que nunca. Capítulo 8. El último encuentro. La casa de Martín estaba en completo silencio. Emiliano y su madre se quedaron sentados en el pequeño salón, procesando las palabras que acababan de escuchar. La revelación de que su padre, si seguía vivo, también podría estar buscándolos, les ofrecía una pequeña chispa de esperanza. Sin embargo, el silencio que siguió a la conversación fue opresivo, como si todos supieran que el tiempo se estaba agotando. Martín, que se había mantenido en su lugar, finalmente se levantó de su silla. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si estuviera considerando con mucho cuidado sus próximas palabras. Si tu padre sigue vivo, hay una cosa que debes entender, dijo Martín con voz grave, mirando directamente a Emiliano. Él no es el mismo hombre que recuerdas. Las cosas que ha tenido que hacer, las decisiones que ha tomado, lo han cambiado. Emiliano asintió lentamente. Aunque no había visto a su padre desde que era un niño, las historias que había escuchado últimamente le habían pintado una imagen muy diferente del hombre que recordaba. Había pasado de ser el padre ausente que lo había abandonado a alguien que había estado luchando contra sombras más oscuras de lo que nunca hubiera imaginado. Lo entiendo, dijo Emiliano, aunque no estaba seguro de qué esperar realmente. Sentía un nudo en el estómago,
una mezcla de ansiedad y anticipación. Pero tenemos que encontrarlo. Si él está buscando una forma de protegernos, necesitamos saberlo. Doña Clara, sentada al lado de su hijo, miraba a Martín con una expresión llena de emociones contradictorias. Durante años, había vivido con la carga de proteger a Emiliano, de mantener en secreto el verdadero motivo de la desaparición de su esposo. Ahora, la posibilidad de que su marido estuviera vivo y que regresara no era solo un alivio, sino también una fuente de incertidumbre. Martín, por favor, si sabes algo, dijo doña Clara, su voz sonando casi suplicante. No podemos seguir huyendo. Necesitamos respuestas. Martín asintió, aunque su expresión seguía siendo seria. Hay un lugar, comenzó a decir. Es un sitio al que él solía ir cuando las cosas se complicaban. Si sigue en el área, es posible que haya ido allí. Es un lugar apartado, lejos del pueblo, donde podía esconderse y pensar. Si todavía está vivo, ese es el lugar donde lo encontrarán. Emiliano sintió un rayo de esperanza atravesarlo. Al fin tenían una pista concreta, un lugar a donde ir. Era la primera vez en días que sentía que podían estar más cerca de poner fin a la pesadilla en la que habían vivido. ¿Dónde está ese lugar?, preguntó Emiliano, levantándose de su asiento con energía renovada. Martín miró a ambos, midiendo sus palabras. Está a unas 2 horas de aquí, en las montañas. Hay un camino que lleva hacia una vieja cabaña que usábamos cuando éramos jóvenes, mucho antes de que tu padre se involucrara con esa gente. No es fácil de encontrar, pero si siguen el sendero hacia el este, llegarán. Emiliano miró a su madre, buscando su aprobación. Doña Clara asintió con firmeza. Tenemos que intentarlo, dijo ella, levantándose también. No podemos esperar más. Si hay alguna posibilidad de que él esté allí, tenemos que ir. Martín les ofreció algo de comida y agua para el viaje, y luego les dio instrucciones más detalladas sobre cómo llegar a la cabaña. Les advirtió que el camino era accidentado y que, aunque no era un lugar que mucha gente conociera, debían mantenerse atentos por si alguien los seguía. Si él no está allí, dijo Martín, con tono grave, no sé dónde más podría estar. Este es el único lugar donde creo que aún podría encontrar refugio. Emiliano y su madre salieron de la casa de Martín poco antes del amanecer. El cielo estaba comenzando a iluminarse con los primeros destellos de luz, pero aún había una profunda sensación de oscuridad alrededor de ellos. El aire frío de la mañana les daba escalofríos, pero no les importaba. Cada paso que daban los acercaba a la cabaña donde tal vez encontrarían las respuestas que tanto habían buscado. Mientras caminaban por el camino hacia las montañas, Emiliano no podía dejar de pensar en lo que encontrarían al llegar. ¿Estaría su padre allí, esperándolos? ¿O habrían llegado demasiado tarde? Las preguntas lo atormentaban, pero sabía que no podía detenerse ahora. Habían llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. El sendero que seguían era cada vez más difícil. Las rocas se acumulaban a sus pies, y el terreno se volvía más empinado. A medida que subían por las montañas, Emiliano sentía la fatiga en sus piernas, pero no se detuvo. Sabía que cuanto más rápido llegaran, más posibilidades tendrían de encontrar a su padre antes de que fuera demasiado tarde. Pasaron casi 2 horas de ardua caminata antes de que finalmente divisaran una estructura en la distancia. A lo lejos, entre los árboles y las rocas, se veía la silueta de una pequeña cabaña. El corazón de Emiliano dio un vuelco. Ahí está, dijo, señalando la cabaña. Debe ser esa. Doña Clara, que también estaba agotada por la caminata, miró la cabaña con los ojos entrecerrados, tratando de confirmar que ese era el lugar del que Martín había hablado. Asintió lentamente. Vamos, dijo, con la respiración entrecortada. Estamos cerca. Avanzaron con más rapidez ahora que la cabaña estaba a la vista. Pero a medida que se acercaban, Emiliano no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba del todo bien. El lugar estaba demasiado silencioso, y no había señales de vida. Ni humo saliendo de la chimenea,
ni ruidos provenientes del interior. Solo el viento, soplando entre los árboles, rompía el silencio. Cuando llegaron a la puerta de la cabaña, Emiliano se detuvo. Su madre lo miró, esperando a que tomara la iniciativa. Emiliano respiró hondo y, con manos temblorosas, empujó la puerta de madera. La puerta se abrió lentamente con un chirrido, revelando un interior oscuro y vacío. El lugar parecía abandonado, como si nadie hubiera estado allí en años. Emiliano entró, seguido de su madre. El aire en el interior estaba frío, y una capa de polvo cubría los pocos muebles que había. No había señales de su padre. El corazón de Emiliano se hundió. Habían llegado tan lejos, solo para encontrar un lugar vacío. No hay nadie aquí, dijo en voz baja, sintiendo que la esperanza que había mantenido durante todo el viaje comenzaba a desvanecerse. Doña Clara miraba alrededor, examinando cada rincón de la cabaña, como si esperara encontrar algo, alguna pista que les indicara que su esposo había estado allí recientemente. Pero no había nada. Solo el eco de sus propios pasos resonaba en el lugar vacío. ¿Y ahora qué?, preguntó Emiliano, con la voz cargada de frustración. Doña Clara no respondió de inmediato. Se acercó a una de las ventanas y miró hacia el exterior, como si estuviera esperando ver algo, cualquier cosa, que pudiera darles una pista. Tal vez no hemos llegado demasiado tarde, dijo finalmente. Tal vez él estaba aquí, pero se fue antes de que llegáramos. No podemos rendirnos ahora, Emiliano. De repente, un ruido proveniente del exterior rompió el silencio. Emiliano y doña Clara se quedaron inmóviles, escuchando atentamente. Los pasos, débiles al principio, se hicieron más claros, acercándose a la cabaña. Emiliano sintió que su corazón se aceleraba. ¿Escuchaste eso?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Doña Clara asintió lentamente. Los pasos se acercaban cada vez más. Sin saber qué hacer, Emiliano corrió hacia la puerta, abriéndola con cautela. Al otro lado, de pie frente a ellos, estaba un hombre que parecía haber envejecido mucho más de lo que Emiliano recordaba. Su cabello, ahora gris y desordenado, enmarcaba un rostro cansado y marcado por los años. Era su padre. Por un momento, ninguno de los tres dijo nada. Emiliano sentía que el aire se le escapaba del pecho, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Después de tantos años, después de tantas preguntas sin respuesta, ahí estaba. Vivo, aunque visiblemente afectado por todo lo que había pasado. Papá, susurró Emiliano, su voz quebrándose. El hombre, que también parecía sorprendido de verlos, dio un paso adelante, sus ojos llenos de emociones que había tratado de enterrar durante mucho tiempo. Emiliano. Clara, dijo, con voz áspera. No pensé que me encontrarían. Doña Clara fue la primera en moverse. Dio un paso adelante, sus lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. A pesar de todo, a pesar de los años de dolor y secretos, el amor que sentía por ese hombre seguía allí, intacto. Lo hicimos, dijo ella, su voz entrecortada. Te encontramos. Emiliano no pudo contenerse más. Corrió hacia su padre, abrazándolo con fuerza. Todo el miedo, la frustración y la ira que había sentido durante tanto tiempo se desvanecieron en ese momento. Finalmente, estaban juntos. Pero mientras se abrazaban, Emiliano supo que la reunión no significaba el final de sus problemas. Ahora que habían encontrado a su padre, tendrían que enfrentarse juntos a las sombras que los habían perseguido durante tanto tiempo. Pero por primera vez en años, no estaban solos. Conclusión, la familia estaba reunida, pero el peligro aún acechaba. Emiliano, su madre y su padre sabían que la verdadera batalla estaba por comenzar, pero lo enfrentarían juntos.